Compañeros, muy buenas tardes y licenciada también a usted muy buenas tardes. El tema que yo voy a compartir es el proceso de la enfermedad crónica. Se dice que la enfermedad crónica dice que son aquellas enfermedades o afecciones, ¿verdad? Que duran mayor de 6 meses, ¿verdad? Que es un largo periodo de tiempo, ¿verdad? De la enfermedad. A estas enfermedades se les llaman crónicas, ¿verdad? Dice que la palabra crónico también viene del griego cronos, que significa tiempo. Yo creo, ¿verdad?, que la misma palabra acá de este griego, ¿verdad?, quiere decir de que es de larga duración. Se dice también, ¿verdad?, que un paciente crónico, según la OMS, dice que define como afecciones de larga duración, que ya les sin más de 6 meses en adelante, ¿verdad?, de una progresión generalmente lenta. Que esta verdad se da en enfermedades crónicas eh, para muchas personas, ¿verdad? Yo creo que no son tan fáciles de resolver. Esto se puede tratar, ¿verdad? Como si hablamos también de un cáncer, hablamos de una enfermedad pulmonar grave. Creo yo que estas enfermedades ya llevan un lapso grande de tiempo. Dice, ¿verdad? En esta diapositiva que tenemos, dice: las enfermedades crónicas son aquellas cuyos síntomas no se resuelven con el paso del tiempo, por lo general se originan a una edad temprana. En algunos casos, ¿verdad? Quizás muchos de nosotros conocemos, ¿verdad?, que quizás ya está o algún tipo de cáncer. Porque en estas enfermedades, ¿verdad?, no tiene una edad específica para darse en las personas. Hay casos donde se sufre en la adolescencia, en una edad temprana. La siguiente diapositiva, por favor. Dalila, fíjese que se escucha mucha interferencia. No sé si su teléfono o usted esté cerca de un lugar donde tenga mucha señal o no, porque no mucho se entiende por ratos. Yo creo que la un poco licenciada, voy a tratar la manera de... Sí, tal vez porque hasta ya empezó a llover, para que eso no Ajá. nos ayude. Vaya, muévase un poquito ahí para que... La siguiente diapositiva, por favor. En estos tipos de enfermedades se destacan 4 tipos principales, que son las enfermedades vasculares, los infartos, también están los accidentes cerebrovasculares, también lo que conocemos, también están las enfermedades respiratorias, también está lo que es la diabetes, ¿verdad? Este tipo de enfermedades muy difíciles para el paciente poder aceptar, poder en el momento de que la persona escucha, solo de imaginar, ¿verdad?, y de escuchar el nombre, pero yo creo, ¿verdad?, de que ahí sí tomaron como se debe, ¿verdad?, como lo recomienda el médico, como lo trata el médico, ¿verdad? La persona va a mantener un estado tanto emocional, ¿verdad?, estable, como también físico. La otra diapositiva. También encontramos lo que es los efectos de enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas, según, ¿verdad?, el nombre o el diagnóstico de cada enfermedad, tiende a tener síntomas, pero por lo general acá en esta diapositiva
diapositivas presenta lo que comúnmente se da, ¿verdad? Dentro de estas enfermedades, que es lo que es el dolor, ¿verdad? Que creo yo que es lo que siempre persiste dentro de estas enfermedades. Está lo que es la factor del estado de ánimo. Acá esto de los cambios de estado de ánimo, creo yo que es algo que nosotros podemos notar, ¿verdad? Dentro del tipo de enfermedad crónica. Tiende a ponerse, muchas veces la persona tiende a ponerse comúnmente, ¿verdad? Por los cambios que está generando su cuerpo o quizás por la fatiga, por el dolor que él está sintiendo, entonces tiende a sentirse incómodo, está también lo que es la pérdida de peso. Esto creo yo también que lo podemos notar con las personas diabéticas, tienden a perder peso porque sufren de diarrea, y muchas veces esta diarrea está también lo que es la adicción, ¿verdad? Que ya les explicaba, que muchas veces es el estado en el que se encuentran. La siguiente diapositiva, por favor. Diagnóstico de las ictus, el diagnóstico, el examen físico, análisis de sangre, el TAC, la resonancia magnética y el electrocardiograma. Cada enfermedad, ¿verdad? Según su diagnóstico, tiene sus formas, ¿verdad? Sus maneras para diagnosticarlo, para tratarlo. Por ejemplo, acá podemos darnos cuenta que lo primero que nosotros podemos observar para poder diagnosticar la enfermedad es la historia clínica, que es lo primero, ¿verdad? Que se revisa, que ahí es donde nosotros nos damos cuenta qué es lo que el paciente está padeciendo, lo que el paciente viene sufriendo. Entonces ahí nosotros ya podemos dar un diagnóstico. Está lo que también es el examen físico, que es lo principal, ¿verdad? El poder hacer el examen a la persona, ¿verdad? Poder darnos cuenta en donde él o ella siente el malestar. Está también lo que es pruebas, ¿verdad? Que se realiza para detectar el funcionamiento de la sangre, si está en su normalidad, ¿verdad? En sus rangos normales. Y está lo que es la resonancia magnética, electrocardiograma, ¿verdad? Que es para pacientes que sufren muchas personas en nuestros tiempos que obes, y estas personas corren riesgo a tener cardiovascular, por el sobrepeso que la otra diapositiva. Están también lo que son las causas de las enfermedades crónicas. Dice que esto como la mala alimentación, es lo que es el sedentarismo. Yo creo que estas son algunos factores, ¿verdad?, en las cuales ponen en riesgo la vida de las personas, porque muchas veces nosotros tenemos podría decirlo, una mala costumbre, ¿verdad?, en nuestra alimentación, tenemos un hábito de alimentación, también personas que consumen tabaco también corren peligro, ¿verdad?, en tener estas enfermedades. Y está lo que es el sedentarismo, ¿verdad?, que esto es la poca actividad física que muchas veces las personas tienen. Entonces esto es a lo que pone en riesgo su salud. La otra, porfa, licenciada. Y está lo que es el tratamiento. El tratamiento para las enfermedades crónicas difiere según el tipo de patología. Por ejemplo, podemos ver, ¿verdad?, que la diabetes es uno de los tratamientos que se puede utilizar, ¿verdad? Es la insulina, que es lo más común que nosotros podemos ver de lo que las personas pueden, bien sea inyectado, ¿verdad?, para poder tratar esta enfermedad. Y lo que es el cáncer, que el cáncer puede realizarse, ¿verdad?, puede tratarse a través de cirugías, o lo que también, por último, puede realizarse, que son las quimioterapias. Y yo creo que procedimientos para las personas, y nosotros hemos visto o hemos conocido personas, ¿verdad?, con cáncer, nos damos cuenta de eso, que
en su salud emocional, todo lo que a ellos les rodea, todos sus sentimientos, sus emociones. Entonces es un problema para el paciente, ¿verdad? Y el poder aceptar y tomar la realidad, ¿verdad? Con lo que está sucediendo. Sí. Y tenemos lo que es el cuidado de enfermería, que esto es lo más importante, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Como servidores o prestadores de servicio de salud, porque es acá nosotros damos a conocer, ¿verdad? Entonces acá donde nosotros desarrollamos el paciente, una mayor atención para el paciente. Así en ellos, en el estado en el que se encuentran, de control, ¿verdad? Persistente, ayudarlos, ellos los levanten. Yo creo que enfermería, ¿verdad? Como lo dice la teoría, nosotros tenemos mucho trabajo que hacer. Entonces yo creo que de esta manera exactamente no, como el rol, ¿verdad? Personas, ¿verdad? Con estas enfermedades o con estas situaciones, a sentirse mejor, ¿verdad? Importante que estén pasando, pues puedan levantarse en ánimo, ellos puedan sentirse ya tranquilos, ya con esa mentalidad de que se van a mejorar, de que van a salir de ese proceso, ¿verdad? Y que en lugar de que nosotros desanimemos, que muchas veces en lugar de una palabra de ánimo al paciente, vamos, nosotros como enfermería, ¿verdad? Debemos de ser aquellos que vamos a proyectar vida en el paciente, que vamos a llevar una nueva, por decirle, una nueva oportunidad, ¿verdad? Para que el paciente se pueda sentir bien. Entonces yo creo que como enfermería tenemos un arduo trabajo y espero, compañeros, y que me hayan entendido lo poco que he explicado, ¿verdad? Acerca de las enfermedades crónicas. Y no sé si hay alguna pregunta o algo que quieran agregar, alguno de mis compañeros o licenciada. Gracias, gracias Dalila por su participación. Nos hablaba un poquito usted acerca de lo que es la enfermedad crónica, ¿verdad? Y hemos escuchado también que son las enfermedades que son progresivas. No se mantienen, sino son progresivas. Y vaya, si no en progreso para mejora, sino en muchas ocasiones es el progreso pues para empeorarse. Y también hemos visto acerca de 4 tipos principales que usted nos decía, que son las enfermedades, y ya solo para recargar, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes. También nos ha hablado sobre los efectos que tiene con tener una enfermedad crónica. También los diagnósticos, cómo diagnosticar una enfermedad crónica, porque a simple vista podemos dar un diagnóstico, pero cómo nos aseguramos y cómo le decimos al paciente que realmente y efectivamente tiene una enfermedad crónica, pues a través de exámenes de laboratorio, que son los que nos van a indicar realmente el tipo de enfermedad que el paciente está padeciendo. Alguna de las causas que usted ya nos había mencionado, algunos síntomas también, que ya eso lo habíamos visto, el tratamiento, que todo depende de la enfermedad el cual esté cursando, como los cuidados también de enfermería, que son lo más importante y lo fundamental dentro de nuestra carrera. Para esto, yo le tengo una pregunta a Dalila. Dígame, para usted, dígame 3 cuidados que usted le daría a un paciente crónico renal. Tres cuidados que yo le... Que usted le daría a un paciente crónico renal.
Mamá, bueno, a ver, Dalila. Si no, le voy a hacer la pregunta también a Marisol Vicente. Marisol Vicente, dígame dos cuidados de enfermería que usted le daría a un paciente crónico renal. Yo creo que más que todo darle mucho líquido por el estado que está y yo creo que en su alimentación sería muy estricto para no darle sal. Ajá, a un paciente crónico renal. Recordemos que los pacientes renales tienden a tener retención urinaria, retención de líquidos, valga la redundancia. Licenciada, tal vez sería cumplir con su, cumplir con los medicamentos, como ellos tienen un tratamiento estipulado. Muy bien, gracias, Jaime Figueroa. Jamie. Es Jamie, es cierto. Gracias. Gracias por su participación. Exactamente. Si nos encontramos, dependiendo en qué área nos encontramos, si es área hospitalaria, pues cumplir a cabalidad el tratamiento que el paciente tenga. Pero a esto va englobado el acompañamiento tanto físico como espiritual que enfermería le pueda proporcionar y también brindarle la información necesaria al paciente sobre el proceso de su enfermedad. Muy bien. Le voy a dar paso de una vez a Berly para que nos pueda ya también presentar su tema. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Y entonces le voy a dejar el tiempo a Berly. Entonces, Berly, si ya está conectada, vamos a iniciar con su presentación, por favor. Muy bien. Licenciada, compañeros, para todos la mejor de la tarde y buen provecho para quienes ya pudieron comer y para los que no, pues, buen provecho para cuando lo Para hagan. los que todavía no lo hemos hecho, Eh, y yo también todavía. Para que nos dé hambre. Sí. Sí. El tema que le voy a dar a conocer, creo que se complementa con lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? El proceso de la enfermedad crónica. Pues ya escuchamos todo lo que conlleva el diagnóstico, tratamiento, los factores y todo, ¿verdad? Lo que hemos venido estudiando estas semanas. Entonces, recordando, ¿verdad?, de que el proceso de enfermedad crónica, pues, o todas las enfermedades crónicas, pues, son de larga duración y de una progresión lenta, ¿verdad? La siguiente diapositiva. Bueno, entonces, al hablar de enfermedad crónica, recordemos que, como les decía, es aquella que progresa lentamente, que tiene una duración superior a 6 meses y que puede intercalar periodos de remisión parcial con recaídas. Eso quiere decir que es una enfermedad que va a evolucionar con el tiempo y de la que no se espera una curación en el futuro. Recordemos que estas enfermedades, como bien se decía anteriormente, van a ir progresando y no necesariamente para
no necesariamente ir mejorando, al contrario, pues pueden ir empeorando, ¿verdad? No es como una infección viral que solo dura de 2, 3 días o máximo 2 semanas, ¿verdad? Estas enfermedades no, estas duran generalmente para toda la vida. Recordando esas enfermedades, pues, o que se incluyen dentro de estas enfermedades que se consideran crónicas, encontramos lo que es la diabetes, ¿verdad? Que se considera como niveles elevados de azúcar en la sangre, ¿verdad? Lo que a largo plazo puede complicar la situación del paciente, puede provocar algún tipo de ceguera, insuficiencia renal o alguna otra complicación. Encontramos también las enfermedades de carácter mental, ¿verdad? Como se hacía mención en la primera semana, la depresión, la ansiedad, que a veces lo consideramos como algo que es ajeno, pero en realidad forma parte de una enfermedad crónica, ¿verdad? También las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias que afectan las vías respiratorias y los pulmones, ¿verdad? Como el asma, que es una enfermedad crónica progresiva, entre otras enfermedades, también la osteoartritis o aquellas enfermedades que afectan directamente el sistema musculoesquelético y por ende también lo que es el cáncer, ¿verdad? Recordemos que el cáncer pues puede dar en diferentes partes del organismo, en los pulmones, en el corazón, en las mamas, perdón, también en lo que es incluso en la sangre, ¿verdad? Y todo eso se debe a una replicación de las células, ¿va? O cuando hay un aumento inconsiderado de lo que son las células del organismo, ¿verdad? Pero ese ya es un proceso que se va complicando a largo plazo, ¿verdad? Entonces, solo para recordar cuáles enfermedades entran dentro de este proceso, ¿verdad? La siguiente diapositiva. Entonces, dentro del proceso de la enfermedad crónica encontramos un aspecto importante como lo es el deterioro. Las enfermedades crónicas pues son procesos a largo plazo, como les decía anteriormente, que amenazan el bienestar de la persona y su capacidad para realizar actividades de manera episódica, continua, progresiva durante muchos años de su vida. Estas enfermedades crónicas por lo general van debilitando el organismo, van deteriorando no solo la capacidad física de la persona, sino también social, eh, emocional, ¿verdad? Y un montón de situaciones que hacen que la persona se va deteriorando y lo cual le va a dificultar realizar sus actividades de manera autónoma, ¿verdad? Recordemos que una persona sana pues tiene esa facultad de realizar actividades por su propia cuenta de manera instintiva. Sin embargo, una persona que ya se encuentra comprometida, ya va a ser muy difícil de que ella pueda realizar actividades por su propia autonomía, ¿verdad? Sino que al contrario va a requerir de cuidados de familiares o de profesionales de salud, ¿verdad? Además de ser causa de muerte prematura, ¿verdad? Recordemos que estas enfermedades lastimosamente se están incrementando de manera acelerada, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial y ya no solo afecta a personas adultas, sino que también afecta a niños, a jóvenes, a adolescentes, ¿verdad? O sea, estas enfermedades pues, se encuentran en cualquier etapa de la vida. Estas patologías pues provocan efectos adversos en la calidad de vida de los enfermos y tienen efectos también económicos importantes y subestimados por las familias, comunidades y la sociedad en general, ¿verdad? Recordamos lo que decía la compañera Dalila, ¿verdad? De que tal vez el tratamiento de algunas enfermedades, en el caso de la diabetes, requiere insulina, ¿verdad? Me imagino que el precio, ¿verdad?, de esos medicamentos son elevados, ¿verdad? Y lastimosamente en nuestro país el mayor porcentaje de la población se encuentra en situación de pobreza, lo que dificulta el acceso, ¿verdad?, a poder comprar esos medicamentos que pueden ayudar a tratar o aliviar los síntomas de las enfermedades. Y si vamos a los servicios de salud, también nos encontramos con una escasez en lo que es el suministro o lo que es el abastecimiento de medicamentos, ¿verdad? Entonces esto realmente repercute en la economía familiar y también dentro de los servicios de salud que afecta, ¿verdad? Y entre más personas se encuentren con estas enfermedades mayores,
lo que hay que invertir en ellos, ¿no? Entonces, esto se refiere al deterioro, ¿verdad? Que deteriora muchas situaciones. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el proceso de las enfermedades crónicas también llevan al empeoramiento. El impacto de la enfermedad en el paciente crónico se acentúa por su cada vez más frecuente condición de paciente en situaciones de complejidad o pluripatológico. Recordemos de que estas enfermedades debilitan lo que es la condición física, mental y social del paciente, ¿verdad? Especialmente algunas enfermedades como el cáncer, ¿verdad? Recordemos que van debilitando lo que es el sistema inmunológico de la persona, lo cual hace más vulnerable a la persona de contraer muchas más patologías, ¿verdad? Aparte de lidiar con la que ya tiene que lidiar con otras patologías. Entonces, cada vez que se va progresando estas enfermedades, pues se va viendo un empeoramiento, ¿verdad? Y ya la persona pues ya presenta muchas más patologías a la que tenía inicialmente. Las principales características son presencia de varias enfermedades, ¿verdad? De lo que les decía. Frecuentes visitas al hospital, ¿verdad? Entre la persona que ya va a presentar muchos síntomas, dolencias, va a necesitar llegar a alguna atención en el hospital, ¿verdad? Ya sea por urgencias, consultas externas o ingresos de instancia media prolongada. En este caso, cuando hay pacientes con diabetes, ¿verdad? Y tienen algún tipo de lesión y recordemos que a veces se les dificulta el proceso de cicatrización o a veces ni se da ese proceso de cicatrización. Ellos necesitan de una atención hospitalizada prolongada, ¿verdad? Porque recordemos que en el hogar pues, no se cuenta con los insumos, ni medicamentos, ni material, ni equipo necesario para poder atender a estas personas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ellos acuden a los servicios de salud y por lo general muchas veces requieren de una estancia prolongada. En la polimedicación, ¿verdad? Recordemos que pues, ya necesitan diferentes medicamentos para poder tratar de aliviar sus molestias. Y eso pues afecta a muchas situaciones de la vida. También se encuentra lo biológico, ¿verdad? Por su parte, el cuerpo del paciente presenta ya un deterioro por los efectos secundarios de los medicamentos, por permanecer en quietud o por un desgaste general, ¿verdad? Cada vez que pues se necesita de una medicación para el tratamiento de enfermedades, recordemos que todos los medicamentos sean químicos, ¿verdad? Siempre van a tener efectos secundarios, lo cual empeora o dificulta la situación del paciente. También afecta lo que es el lado social, ¿verdad? El aspecto social de la persona. Recordemos que lo que decía la licenciada la semana pasada, ¿verdad? De que a veces incluso en la familia o amigos, ¿verdad? Cuando ya una persona presenta algún tipo de enfermedad crónica, cáncer o cualquier otra, pues ya se da esa estigmatización, ¿verdad? O discriminación a esas personas. Lastimosamente, ¿verdad? Entonces lo que queremos acá es que se siga preservando, ¿verdad? La relación social de esas personas, quizás con amigos que tuvieron antes, con la propia familia, que les brinden el apoyo necesario para poder enfrentar su situación. Ellos también pues ya se sienten deprimidos de no poder asistir a lugares que anteriormente frecuentaban, ¿verdad? Porque ya se encuentran en un proceso de complicación donde ya no pueden salir como antes lo hacían y por lo general pues ya se encuentran postrados en alguna cama. Y por otro lado, pues los familiares y profesionales en el área de salud, círculo social o grupos de apoyo, pues debemos de contribuir para que el paciente pues pueda aceptar su enfermedad y promover y fortalecer estrategias que le ayuden a afrontar esa situación, ¿verdad? Y pues que pueda generar cambios a fin de mejorar su estilo y calidad de vida. Entonces, estos pacientes pues necesitan de mucho apoyo, tanto familiar como de los profesionales de la salud, ¿verdad? Y ya vimos cómo se va empeorando esta situación y que va afectando no solo lo físico y biológico, sino también lo mental y lo social. La siguiente diapositiva, por favor.
Otra de las fases de lo que es el proceso crónico de las enfermedades, creo que es la última, es la situación terminal. Acá pues el paciente ya se encuentra en la fase terminal, ¿verdad? Ya es aquella persona que se encuentra en la etapa final de algunas enfermedades crónicas, especialmente las cancerígenas. En esta fase se inicia en el momento en que es preciso abandonar los tratamientos de finalidad curativa, ya que no le aportan beneficios a su estado de salud, para sustituirlos por otros cuyo objetivo es controlar y paliar los síntomas, tanto físicos como psíquicos, que origina la enfermedad. Pues acá, como lo dice la diapositiva, ¿verdad? En esta etapa el paciente, pues realmente todo el tratamiento que tiene finalidad curativa, pues ya no le provee ningún beneficio, al contrario, someterse a esos tratamientos a veces puede ser mucho más problemático para el paciente, ¿verdad? Porque ya lo que le generan es algún tipo de debilidad, ya le provoca más desgaste a nivel físico y mental, ¿verdad? Y cuando en realidad, pues estos tratamientos ya no le ayudan a su recuperación, ¿verdad? Recordemos que veíamos el caso, ¿verdad? En el que una paciente, pues, tenía que someterse a hemodiálisis y donde al final, pues como ya estaba en una etapa avanzada de su enfermedad, someterse a esos procedimientos, a esos tratamientos, ya solo le complicaban su situación o cada vez ya era más debilitante para ella y al final ya no le aportaba ningún tratamiento beneficioso, ¿verdad? Al contrario, pues le dificultaba. Entonces ya en esta situación terminal ya se procede al abandono de todo tratamiento que tenga finalidad curativa y por lo general ya se le dan cuidados que le ayuden a paliar los síntomas, las dolencias o todas aquellas situaciones que incomoden al paciente, tanto físico como psíquico, ¿verdad? Que puede originar la enfermedad. Recordemos que ya en esta etapa debemos de brindar no solo atención física, sino también espiritual al paciente, ¿verdad? Para ayudarlo a este subproceso, ¿verdad? Que ya es muy complicado. En esta etapa también se produce lo que es el rechazo de la nutrición y la hidratación. Acá pues las personas ya están en la etapa final de su vida y ellos por lo general se niegan a ser alimentados e hidratados. Hay estudios que indican que en los cuidados paliativos el rechazo a los alimentos y líquidos pues no contribuyen al sufrimiento de los enfermos y al contrario pues podría contribuir a algo más cómodo para el final de la vida del paciente. Entonces siempre nos vamos a encontrar con eso, que pacientes con este tipo de enfermedades se van a negar a poder ser alimentados e hidratados, ¿verdad? Pero según los estudios, esto ya no es algo negativo en esta situación del paciente y al contrario, podría contribuir a que el paciente se sienta más cómodo. La siguiente diapositiva. El tratamiento, ya en este proceso, pues se dice que ya no existe una cura o tratamiento específico para las enfermedades terminales. Sin embargo, algunos de los tratamientos médicos pueden ser apropiados, especialmente con el objetivo de reducir el dolor o facilitar la respiración, ¿verdad? Les decía que esas enfermedades por lo general ya no tienen una cura, ya se han hecho todos los medios para poder hacer que la enfermedad no progrese tanto, ¿verdad? Pero, sin embargo, lastimosamente estas enfermedades tienen la tendencia de llegar al empeoramiento, de donde ya no, lastimosamente ya no hay cura, aunque nosotros quisiéramos hacer todo lo posible para salvar al paciente, pues ya no se puede, ¿verdad? Algunos pacientes con enfermedades terminales precisan de tener todos los tratamientos que les debiliten para reducir los efectos secundarios no deseados, ¿verdad? El ejemplo que les hacía mención anteriormente. Otros continúan un tratamiento agresivo en la espera de un éxito esperado, ¿verdad? Algunos todavía pues tienen la esperanza de someterse a algunos tratamientos para poder mejorar
y pues, lastimosamente a veces ya no se da. Los cuidados paliativos se ofrecen normalmente a los pacientes con enfermedades terminales, independientemente de su estilo general de gestión de la enfermedad. Y parece probable que ayude a controlar los síntomas como el dolor y mejorar su calidad de vida. Bueno, aquí el tratamiento ya, como les decía, ya no es curativo, ya se enfoca más en poder mejorar la calidad de vida en los últimos días del paciente, ¿verdad? Y para que él pueda sentirse cómodo y consigo mismo y con los demás. La siguiente diapositiva, por favor, Lisa. Tenemos los cuidados de enfermería a pacientes en estado terminal. Acá no voy a hacer mucho énfasis porque me imagino que otro compañero va a dar a conocer esto, pero es importante conocer que debemos, como enfermería, debemos participar activamente en este proceso, lo cual se necesita de que al momento de tratar a estos pacientes tratemos la mente, el cuerpo y el espíritu, ¿verdad? Y los servicios que podemos brindar pueden incluir el dolor, el tratamiento de los síntomas, por ejemplo, la dificultad para respirar, estreñimiento, ansiedad, ¿verdad? Debemos de buscar medios para poder aliviar estos síntomas. También podemos brindar lo que es la atención espiritual que satisfazca las necesidades del paciente, ¿verdad? Independientemente del credo o la religión que los pacientes profesen y sea diferente a lo nuestro, nosotros no tenemos el derecho en ningún momento de discriminar sus prácticas, ¿verdad? Y al contrario, debemos de ver los medios de poder satisfacer sus necesidades espirituales, ¿verdad? En todo momento. También brindarle apoyo a la familia. En cuanto al descanso, ¿verdad? Recordemos que hay pacientes que solo tienen algún familiar o dos y que son los que los están cuidando, ¿verdad? Entonces, como parte de nuestro apoyo, no solo al paciente, sino también a la familia, es proporcionarles algún tiempo de descanso en la cual nosotros pues, nos comprometamos a cuidar al paciente, ¿verdad? En caso que sea necesario. Asistencia y salud en el hogar, ¿verdad? Si es posible, pues podemos hacer visitas domiciliarias para poder ir atendiendo las situaciones del paciente, brindar consejería, explicarle siempre al paciente y a la familia todo el procedimiento, tratamiento que se le tenga que realizar para que ellos sepan y no tengan dudas o incertidumbre acerca de lo que se está haciendo o lo que posee. Podemos brindar terapia física, ocupacional, ¿verdad? Para que el paciente pues pueda sentirse, tenga ocupada la mente y no se deprima, ¿verdad? Y brindar otros servicios de apoyo. La siguiente diapositiva. Bueno, y por último, pues llegamos a lo que es el fallecimiento, ¿verdad? Todo esto conlleva el proceso de las enfermedades crónicas, ¿verdad? El fallecimiento se dice que es el fin a la lucha que ha tenido el paciente durante toda su enfermedad. Entonces, acá los pacientes, el personal sanitario y familiares que se encuentran en el contexto de una enfermedad terminal, ahí se considera una buena muerte, ¿verdad? Aquella situación que cumple los requisitos de aseguramiento de un control efectivo del dolor, ¿verdad? Vamos a ayudar al paciente a la buena muerte. Si pudimos asegurarle, ¿verdad? Un control efectivo del dolor o las molestias que él presentó durante su etapa final. Si pudimos asesorarlo acerca de la muerte y sus consecuencias, sobre todo en cuanto a la toma de decisiones, y si se dio cumplimiento a algún objetivo importante, como por ejemplo la resolución de conflictos, si el paciente por algún motivo tenía conflictos, no sé, familiares con los hijos o algo, y nosotros pudimos contribuir a que antes de que él falleciera, arreglar esos conflictos, pues de que pudimos contribuir a una buena muerte del paciente, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, nosotros como enfermería tenemos muchas responsabilidades en cuanto a la atención del paciente, no solo en estas enfermedades, sino también debemos de actuar siempre en lo que es la promoción, ¿verdad? Darle siempre ese enfoque en la promoción de enfermedades y la promoción de la salud y prevención de enfermedades,
porque eso va a ayudar a reducir la carga de estas enfermedades en nuestro país, ¿verdad? Entonces, espero que me hayan comprendido algo y solamente no sé si es lo que haré. Claro que sí, Berly. Ya no voy a agregar más porque ya usted lo ha dicho en gran cantidad. Hemos visto todo lo que es la situación terminal del paciente, que es la última de las etapas de lo que empezó también su compañera Dalila, el proceso de la enfermedad crónica. Solo tengo una pregunta para usted. Dígame, 2 cuidados de enfermería a pacientes en estado terminal con su diagnóstico de SIDA. Que recordemos que el SIDA es una enfermedad también que inicia como VIH y luego se convierte ya en SIDA progresivamente. Entonces que también puede causar deterioro en los pacientes, empeoramiento y llevarlos hasta la situación terminal. Entonces, dígame por lo menos 3 cuidados que usted le daría a un paciente terminal con diagnóstico de SIDA. Considero que lo que se ha manifestado, ¿verdad? O lo que se manifiesta en los pacientes con algún tipo de cáncer es el dolor, ¿verdad? Que ellos sufren al final de esta enfermedad. Entonces yo considero que una buena atención incluye principalmente el tratamiento del dolor, brindarle también lo que es la ayuda espiritual, emocional, ¿verdad? El arreglo de conflictos que él pueda tener, darle comodidad en los últimos días de su vida, ¿verdad? Lo que incluye especialmente el tratamiento del dolor. Y todos esos aspectos que acabo de mencionar es lo que considero que se puede hacer con ellos, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, lo que menos hacemos es brindarle los cuidados paliativos, ¿verdad? Tratar de apaciguar el dolor que siente, porque aparte de que son enfermedades crónicas y que no tienen ninguna cura, tenemos que trabajar desde el inicio lo que es tanto psicológico para el paciente, el área psicológica, el área familiar y el área espiritual. Esas 3 áreas, lo espiritual pues lo maneja más la propia familia, pero el área psicológica es trabajo también de enfermería poder brindarles atención en esa área y sobre todo brindarles los cuidados paliativos. Entonces le voy a hacer también una pregunta a la siguiente persona. Ahorita les digo, a Yamilet. Yamilet, dígame, aparte de las enfermedades crónicas terminales que sus pacientes, que sus compañeros ya mencionaron, mencióneme usted otras 2. No sé si me escuchan, ¿no? Que está muy fuerte la lluvia. Sí, sí la logro escuchar. Las renales crónicas. Esas ya las había mencionado, ya las habíamos mencionado, la pregunta que le hicimos a Dalila. También el SIDA ya se mencionó y el cáncer. Bueno, creo que Yamilet tiene problemas con su señal. Entonces yo hacía la pregunta, si alguien más sabe también puede contestar, ¿verdad? No solamente yo. Licenciada. Sí, Daniel. Sí. Dígame. Tal vez otras de las enfermedades crónicas podría ser a personas que padecen de Parkinson o Alzheimer.
Sí, llevan una situación terminal también. Muy bien, gracias por su participación. También dentro de ellas tenemos lo que es la enfermedad del HPV. Recordemos que el HPV es una enfermedad cancerígena, ¿verdad? Del útero. Entonces, que también es progresiva, que empieza lenta y que el paciente puede pensar que no tiene nada, pero al final se hace progresivo y termina matando a la paciente. La cirrosis es otra enfermedad, situación terminal. Muy bien, entonces le agradezco a los que participaron. Daniel Pérez, gracias por su participación. Vamos a dejar la tarea de una vez que tienen que realizar para la siguiente semana. Entonces, la siguiente semana exponen los compañeros que nos hicieron falta. En esta situación sería Agnes, Brenda y Adeline. Son las 3 personas que empezarían ya a exponer la siguiente semana. Y para esta semana la tarea será, necesito que me realicen un plan de atención sobre la patología de bueno, la patología sería lo que es, ahorita les digo, sobre los pacientes crónicos renales. Entonces, necesito un plan de atención con la patología de paciente crónico renal. El plan de atención únicamente lo quiero con los diagnósticos de la NANDA, las intervenciones NIC y el NOC. Por favor, eso es lo único que necesito que lleve mi plan de atención sobre los pacientes crónicos renales. Únicamente la clase del día de hoy la vamos a dejar ahí, llevamos ya el tiempo y la próxima semana, por favor, la próxima semana los invito. Si escuchan ahí una bullita de un niñito, es mi niño que está ahí haciéndome bulla, pero la próxima semana, por favor, vamos a tratar de iniciar puntualitos para que nos alcance el tiempo de escuchar a sus 3 compañeros. También ya les envié a cada uno lo que es su artículo y les hice algunas correcciones. Recuérdense que el artículo es un documento en donde el narrador, que en este caso son ustedes, plasman su idea, lo que realmente han comprendido del tema. Entonces sí, yo reviso mucho eso, por favor, y la creatividad con que realicen ustedes sus trabajos. Entonces les agradezco mucho. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Dalila quería hablar por ahí, parece. ¿No? Si alguien más tuviera alguna pregunta, por favor. Licenciada, disculpe la pregunta. Sí, Daniel. Con respecto al plan de atención, ¿las acciones de enfermería pueden ser las que encontremos o tienen algún tipo de límite? No, recordemos que por eso les dije que la iban a hacer con diagnósticos NANDA y las intervenciones NIC. Entonces van a ser englobadas con relación a lo que son el NIC y el NOC. Pueden poner unas tres acciones. Ok. Muy bien, gracias. ¿Sí han trabajado los diagnósticos NANDA, NIC y NOC o no? Porque si no, entonces se los cambio. Yo no, licenciada. ¿No? Licenciada, solo los de la NANDA se han trabajado. Sí, licenciada, solo hemos utilizado lo que es la NANDA y las intervenciones, nosotros mismos, digamos, como que las hemos elaborado o buscado, pero no hemos trabajado, digamos, los 3 así en conjunto. Ajá. Ah, mire, sería bueno que